paciente que tenía sensaciones de alguna manera encontradas, por lo que viene a mi mente y por lo que logro recordar de los aspectos cuando la enfermedad inició. Recordarán todos que the world is temporarily closing, y esto es cierto. Cuando empezó la pandemia, recordarán todos que de cierto horario de la mañana solo podía circular los servicios esenciales, que no podíamos desplazarnos de un departamento a otro. Recordarán todos que nuestros padres, nuestros hermanos y todo el mundo tuvo que irse a trabajar a las casas o dejar de trabajar, que ustedes como médicos estudiantes regresaron a sus hogares, paralizando de un día para otro todo lo que recordaban y lo que habían hecho hasta ese momento. Nosotros los médicos ya en labores, pues a cambiar el estilo de vida. Recuerdo que solo salía para casos especiales, para trabajar o ver pacientes, cómo alternó todo en los hospitales. Recuerdo muy bien que un día me pregunta alguien, me preguntaba alguien, una persona, mire, ¿y usted cree que el coronavirus va a llegar a Guatemala? Me decía. En mi ignorancia en ese momento le decía, bueno, mire, la verdad es que nosotros aquí tenemos de alguna manera ese privilegio de que no somos tan afectados por diferentes enfermedades que de repente en otro mundo sí tienen prevalencia, le digo yo. Entonces, esa era mi idea errónea, considerando lo que había pasado en México, en China, con la gripe, en las dos últimas crisis que existieron de los casos de influenza. Para mi sorpresa y la de todos, pues definitivamente esto cambió nuestra realidad. Esta imagen que presentamos a continuación la presentamos desde el momento que pasó y no es irreal, no es mentira. De esta imagen surge lo que fue la variante Delta, que tantos estragos hizo en nuestro medio, en el mundo en realidad. Esta es una imagen de las fosas comunes no eran fosas, de los lugares de incineración comunes que tenían en la India, porque estaban sobresaturados de muerte por COVID. Creaban las fogatas, las chimeneas y ahí quemaban los cadáveres. Esto es real, esto pasó. COVID realmente cambió la forma de percibir y de concebir la idea general del mundo, y probablemente esto no va a volver a cambiar. En un principio recuerdo bien que era prioridad para todos leer y saber de COVID. Mira, salió este artículo, leámoslo. Mira, salió este artículo, leamos. Mira, te mando este artículo y tal cosa. Ah, mira, yo conozco lo último, yo leí esto, yo leí aquello de COVID. Llegó un punto en que los médicos nos sobresaturamos tanto que dejamos tal vez de mostrar interés en la lectura por COVID. ¿Por qué? Porque todos los días cambiaba. Lo que hoy era bueno, mañana era malo. Lo que ayer había sido malo, hoy era bueno. Y esta es la verdad, lo que pasó con COVID, que la realidad fue surgiendo en el camino. La evidencia fue surgiendo con el paso de los días y el desarrollo de las nuevas terapéuticas y la experiencia que íbamos adoptando. Varió tanto que desde un principio recordarán que usábamos trajes casi de astronauta para poder evaluar a un paciente con COVID-19, a la actualidad donde simplemente podemos utilizar una bata impermeable para poder evaluar a un paciente. Así ha cambiado, así ha evolucionado el COVID-19. También recordarán que en un principio pues habían muchas variedades de tratamientos y terapéuticas y con el tiempo se fueron reduciendo. Bueno, de eso trata esta clase, jóvenes, de desengañarnos, de aprender, de conocer qué es el COVID-19, qué es epidemiológicamente cómo se desarrolló y qué ha representado, fisiopatológicamente por qué causa tanto daño, manifestaciones clínicas de la enfermedad, cómo hacer diagnóstico de la enfermedad, que también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya no es igual cuando hacíamos una prueba en el hospital a lo que hacemos ahora. Cómo prevenirlo, tratamiento, y vamos a culminar hablando de vacunación y un nuevo esquema donde vamos a hablar un poco de los mitos asociados siempre a la vacunación. Muy importante que tengan en mente lo que vamos a hablar en ese momento. ¿De acuerdo? Bueno,
¿Qué es la enfermedad por COVID-19? Sencillamente, un nuevo coronavirus surge de un paciente con neumonía en China, año 2019. En diciembre del 2019 recordarán que hubo un clúster o un grupo de pacientes con una neumonía cuya etiología no se podía identificar. Se asociaron a un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, China. Todos recuerdan, a partir de ahí todos sabemos dónde es Wuhan, qué es Wuhan, dónde queda, cuánta gente vive, qué ha pasado y sabemos todo de Wuhan. Antes no sabíamos ni que existía. Se descubrió un nuevo betacoronavirus, pero escuchen bien, un nuevo betacoronavirus. ¿Cómo así, doctor? Y entonces ya habían betacoronavirus. Sí, habían, ya existían. Se formó diferentes patrones de enfermedad y se asoció que este nuevo betacoronavirus tenía mucha relación con 2 de los 6 ya existentes, pero que tenía cierta variedad con el MERS-CoV y con el SARS-CoV-1, que ya vamos a ver. Y de esta manera surge este que es el 7º miembro de la familia de los coronavirus. El 30 de enero declaró la Organización Mundial de la Salud estado de emergencia de salud pública por el aumento de los casos y por haber pasado las fronteras. Todos recordarán que estábamos a la expectativa, así como estamos ahorita a la expectativa de lo que pueda pasar entre Rusia y Ucrania. Estamos a la expectativa de lo que en ese momento iba a pasar con la pandemia. Pero nadie lo veía tan serio ni nadie pensaba que pudiese llegar a afectar tanto. Entonces, continuando hablando, ¿qué es la enfermedad de COVID-19? Es una enfermedad viral emergente que provocada por un virus que es un coronavirus de los arbovirus, por eso se denomina COVID-19, COVID por el coronavirus transmitida por virus, ¿verdad? Y el 19 por el año. Pero existen 7 tipos de coronavirus humanos, es lo que les hablaba al inicio, este fue el 7º. Estos 4, el coronavirus OC43HKU1, 229E y NL63, estos siempre han estado presentes en la historia de la humanidad y pueden ser responsables del 5% de las enfermedades respiratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos agarrar coronavirus, pero no necesariamente es SARS-CoV-2 o coronavirus 19, veámoslo más claro. Aquí tenemos 7, vean que hay 3 que están coloreados en amarillo y tenemos 4 que no están coloreados en amarillo. Todos son coronavirus, pero desde siempre han existido. Les decía, el alfa coronavirus 229E, el alfa coronavirus NL63, el beta coronavirus OC43 y el beta coronavirus HKU1 siempre han existido y pueden provocar enfermedades virales respiratorias, pero se diferencian de estos que están en amarillo porque estos 3 sí causan un síndrome de dificultad respiratoria, sí causan neumonía severa, sí causan fallos ventilatorios. Entonces, estos 4 es muy poco probable que progresen a enfermedades graves, mientras que estos 3, la mayoría progresaban a enfermedad grave. ¿Cuáles son estos 3? Estos, miren. Se llama SARS por Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus. Entonces, SARS-CoV-1, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 1, SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2, y el MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus. Entonces, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV están aquí en amarillo porque estos sí producen un síndrome de dificultad respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria aguda severa. Entonces, estos 3 se diferencian de los otros 4 en eso, pero deben saber que cualquiera de estos 7, tal vez el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV-1 y el MERS-CoV no, pero de ahí los otros 4 y el SARS-CoV-1 nos pueden salir positivos en un examen que nos hagamos hoy porque tenemos gripe. Entonces, en el 2002 surge el SARS-CoV-1, en el 2002 el MERS-CoV y sobra decir que en el 2019 surge el que nos trae a día de hoy a colación. Este es un ejemplo de cómo pueden encontrar los resultados de SARS-CoV. Por ejemplo, hicieron un examen porque alguien tenía síntomas y aquí pueden ver que este paciente está positivo
para el NL63. Pero vean cómo reportan los paneles respiratorios. Todos van a ver que en el Roosevelt dicen, hagamos un panel respiratorio, hagamos un panel de biología molecular respiratorio, hagamos un film array. Bueno, este es el panel de biología molecular respiratorio que hacemos en el Roosevelt y que hacemos a nivel privado. Nos reporta el adenovirus, los 4 coronavirus que no causan enfermedad tan severa y nos reportan el SARS-CoV-2. Entonces, este paciente, por ejemplo, está positivo para NL63 y para SARS-CoV-2. Entonces, no se asusten si ven que tienen una variedad de estos coronavirus. Sencillamente lo pueden tener porque existen. Por ejemplo, yo di positivo para coronavirus. Tuve contacto cercano con mi papá. Mi papá los días empezó con síntomas respiratorios, pero a mi papá el que le salió positivo es el NL63, no el coronavirus que me dio a mí. Gracias a Dios. Entonces sepan que puede coexistir o pueden existir diferencias entre estas enfermedades. Y vean bien, detecten acá que el panel de biología molecular que existe desde antes que surgiera el mentado término de flurona, evaluaba la presencia de influenza A, influenza B y parainfluenza. Y también un paciente puede salir positivo para ambos en una coinfección. La flurona fue un término comercial y mediático, pero realmente es algo que siempre sabemos que ha existido, así como también he visto pacientes con la combinación de COVID y la combinación de dengue, ¿de acuerdo? Luego de eso, de haber visto esta parte que es importante, que quiero que la recuerden, hablemos un poquito de lo que es el virus del coronavirus o SARS-CoV-2. Es un virus de ARN monocatenario que pertenece a la familia de los coronavirus, especialmente es del tipo beta coronavirus. Recuerden que hay alfa y hay beta. Tiene un origen zoonótico, es decir, se transmitió de un huésped animal a uno humano. Pues esto es lo que se cree. Los 3 coronavirus que producen enfermedad respiratoria severa producen enfermedad primero en los animales, perdón, el animal es portador y luego se transmite al humano, ¿de acuerdo? Por eso es transmisión zoonótica. Entonces hay que tener eso claro. Hablando de eso un poco, ¿cuál es la ruta de transmisión? Bueno, el camello fue el que se creía que causaba el MERS-CoV o Middle East Coronavirus Disease, el MERS-CoV. Se cree que los pangolines causaron el número 1 y actualmente todo sabe que se cree que fueron los murciélagos el origen de donde vino lo que es el SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Bueno, la principal ruta es a través de la ruta de transmisión. Ustedes pueden salir enfermos porque tuvieron contacto con un paciente COVID-19. Es una infección que afecta las vías respiratorias altas, que puede causar neumonía, y estos pacientes enfermos generan gotas, aerosoles, y estas pueden entrar en contacto a través de superficies, a través de las mucosas o a través de la vía respiratoria con una persona no enferma y enfermar. Influenza es más mortal que coronavirus si lo vemos de forma aislada. El problema es que coronavirus es mucho más altamente contagioso, por lo que hay más personas afectadas y mueren más personas. Pero si sacamos la proporción entre personas enfermas y personas muertas por COVID, que se denomina letalidad, es menor que la de la influenza, pero por la gran proporción de pacientes enfermos es que sucede esto. Recuerden también que los pacientes que están enfermos por coronavirus, el virus sobrevive de 5 a 7 días en superficies como metales, en superficies como plásticos, durando nada más de 48 a 72 horas en superficies de cartón. Entonces, en el cartón es donde menos viven. ¿Por qué les decimos esto siempre? Porque si ustedes quieren guardar sus mascarillas y alternarlas, quieren de alguna manera esperar a que el virus se disipe, tienen que conservarla o depositarla en recipientes de cartón para que ahí el virus dura menos. Si lo hacen en una superficie de metal o de hierro, puede persistir el virus durante más tiempo. Entonces, el modo dominante de transmisión es respiratorio. La transmisión vertical a día de hoy sigue siendo rara. El contacto directo y transmisión a través de fomites se presume, pero es inusual. De hecho, la CDC
Mucho de lo que les voy a hablar de la clase de hoy está actualizada justamente al 23 de febrero, día de ayer, tomado de la CDC, que es el Centro para Control de Enfermedades en Estados Unidos, de la NBCI y de las guías de infectología para el COVID. Entonces, igual la CDC sigue recomendando que se expongan lo menos posible, que si, que si tienen pacientes, que si tienen pacientes que tuvieron expuestos o algo, que si ustedes van al hospital y vienen sus uniformes contaminados, la CDC sigue recomendando a día de hoy que los guarden por separado, que se laven las manos después de entrar en contacto con los uniformes, que su familia de preferencia no toque estos uniformes, porque así puede ser un modo de contagio. En mi caso particular, yo llego a mi casa, me lo quito y lo deposito en un recipiente diferente, que no esté al alcance de nadie más o que no pueda estar nadie más expuesto. La CDC sigue recomendándolo. Se ha hallado virus en saliva, en heces y ARN viral en semen y en sangre de donante, pero todavía no hay casos reportados por vía sexual, por donación o fecal, y se ha demostrado ya de una manera un poco más fehaciente que por alimentos es poco probable la transmisión. De acuerdo, por alimentos es todavía menos probable, entonces por eso es una ventaja en este sentido. Una vez que hemos hablado de conocer un poco del virus, hablemos un poco de la fisiopatología. La fisiopatología es un artículo tomado de JAMA y otro de New England Journal of Medicine que les puede servir mucho. Como les dije, este es el virus. Recuerden que el doctor Gethard en su clase de VIH nos expresó claramente las propiedades que pueden tener los virus. Y este virus pues tiene de alguna manera similitud. Vean que tiene una cápsula, está envuelto en una cápsula, pero vean que tiene proteínas en la cápsula. Tiene la proteína S y esta proteína S denominada proteína Spike o espiga es la más importante para controlar el tratamiento, para la transmisión y para la severidad de los síntomas, así como el VIH. Cuando vimos en la estructura molecular del virus, hablábamos de que era importante porque en base a eso eran los tratamientos. Lo mismo sucede con COVID-19. COVID-19 se une al receptor de angiotensina 2 a través de su proteína Spike de superficie, y esto hace que por medio de pinocitosis y endocitosis ingrese a la célula huésped. Se libera el material genético, se replica y luego vuelve a salir una gran cantidad del virus con una mayor carga viral. Entonces esto es lo importante de conocer la fisiopatología del SARS-CoV-2. ¿Qué sucede? Una vez que llega a los epitelios respiratorios, que es donde causa su mayor daño, tanto respiratorio superior, por eso da odinofagia, y tos, llega al epitelio respiratorio más profundo, o decir, al epitelio alveolar, y ahí causa lo que es la neumonía. ¿Por qué? Porque inactiva los neumocitos de tipo 2, afecta a los neumocitos de tipo 1, crea células inflamatorias que van a liberar linfocitos T, monocitos, neutrófagos y macrófagos, y estos a su vez desencadenan una cascada inflamatoria importante, mediada por el factor de necrosis tumoral alfa, por la interleucina 1 y por la interleucina 6. Préstenle ojo a lo que estamos hablando de la interleucina 6. Entonces, todo esto viene, aquí ven que va llegando el virus al torrente sanguíneo, atraviesa la membrana alveolo capilar y llega a la luz del alveolo, causando toda esta cascada inflamatoria. Pero luego de causar esa cascada inflamatoria, no se queda ahí y empieza a producir engrosamiento del intersticio, formación de membrana hialina, aumenta, lesiona la barrera alveolo capilar y empieza a haber fuga de plasma al interior del alveolo, sustituyendo el espacio que debe estar lleno de aire por líquido, más o menos como la fisiopatología que mencionaba el doctor Juan Pablo cuando hablamos de neumonía, y causando edema pulmonar.
Asimismo, da activación de cascada de coagulación y favorece la formación de microtrombos en el torrente sanguíneo. Entonces, afecta el pulmón, creando engrosamiento y alteración de la membrana capilar, formación de membrana hialina, edema pulmonar, y lo peor es que también forma trombos. Miren, entonces por eso es una enfermedad sistémica que afecta de diferentes maneras y de diferentes formas. Y esto no me lo estoy inventando y aquí se los confirmo. Miren, entonces, viene el virus del coronavirus, entró porque se tocaron el ojo y no se lavaron las manos después de tocar un paciente, alguien le respiró cerca, estaban comiendo con alguien, compartieron tenedor o vaso y entró a su sistema respiratorio, hizo contacto la proteína Spike con el receptor de angiotensina de tipo 2, hizo la invasión a los microcapilares y de la región vascular pasa al alveolo. Va a producir un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ya vimos, va a afectar el riñón produciendo lesión renal aguda. Es muy frecuente que los pacientes con COVID hagan enfermedad renal aguda porque producen daño en la tubulatura. Produce falla cardíaca, hay afectación del músculo miocárdico, hay formación de microtrombos, hay inflamación del epicardio y da cardiomiopatía congestiva. Esto es importante, miren, causa una miocarditis linfocítica. Cuando veamos falla cardíaca, vamos a poder entender bien por qué los virus producen enfermedad cardíaca, y en coronavirus vemos muy asociado las miocarditis. Estos pacientes hacen arritmias, hacen pericarditis, hacen derrames pericárdicos asociados a COVID, más frecuente en niños. Y para los que les gusta el fútbol, recordarán a Sergio el Kun Agüero, que después de tener COVID tuvo que retirarse del fútbol porque hizo una miopericarditis postviral. Así de importante es la enfermedad, joven. No es una enfermedad para tomársela a la ligera. Da disfunción hepática y también afecta al cerebro porque recuerden que es un estado de protrombosis, o sea, favorece la formación de trombos, por lo tanto puede afectar bastante. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto por qué es el virus, ya vimos fisiopatología y ahora vamos a ver un poquito lo que es una parte importante, la epidemiología. Bueno, el 30 de diciembre, como les dije, en Wuhan, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan informaron sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas con neumonía. No se sabía la causa. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas declararon que habían descubierto que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019 nCoV, nuevo coronavirus 2019. Obviamente estos datos de los chinos son tan falsos como las estadísticas que mostraba el gobierno acá en Guatemala durante la pandemia. Se cree que esto empezó antes y que lo pudieron haber evitado. Este es el slide que ya vimos, solo para reforzar un poquito lo que estábamos viendo, y lo más triste vino este día. El 11 de marzo, estamos ya del 2020, ya estamos casi a 2 años de que la Organización Mundial de la Salud caracterizó como pandemia a la infección por SARS-CoV-2 y de enfermedad pasó a denominarse COVID-19. Recuerdo que le dije a la persona que me preguntó, no creo que vaya a llegar a Guatemala, y miren, 2 años después ya casi, el daño severo que ha hecho en el mundo entero. Ya lo vamos a ver más claro. A continuación, les voy a presentar unos slides que van a ir viendo gradualmente cómo ha ido evolucionando el COVID desde que empezamos a dar esta clase en medicina interna. Van a ver ahorita, el 28 de abril del 2021 a las 7:20 de la noche, existían 150 millones de casos, 3.146.000 muertes por COVID-19. Aquí estábamos en un proceso duro de la pandemia, ya llevábamos 1 año. Estados Unidos era el país más afectado, seguido de India, Brasil, Francia, Turquía y Rusia. Jóvenes, estos datos se los traigo para que vean cómo ha evolucionado y para que sigan teniéndole cuidado
a la pandemia porque sigue siendo peligrosa. Nos afectó un montón de residentes, un montón de médicos terminaron con burnout, terminaron con estrés psicológico, con depresión, de ver que al Roosevelt nos llegaban los pacientes, había que colocarlos en una camilla para que dignamente murieran, porque no cabían, estaban en el piso, sabíamos que iban a fallecer y lo que podíamos hacer es, señora, mire, préstele la camilla a ella, que lastimosamente no podemos hacer más por ella para que dignamente muera en una cama. Después sacábamos el cadáver y volvíamos a poner a la señora. Se murieron en la acera, se murieron en las bancas, se murieron en el piso, las veíamos llegar en los automóviles muertos, los veíamos llegar en las ambulancias muertos. De los que estamos aquí, más de alguien perdió familiares producto del COVID, por lo que esta es una enfermedad que nos va a marcar probablemente para siempre. Pero lo que es cierto es que hemos ido avanzando y estamos viendo de alguna manera un poco la luz. Esta fue la primera vez. De ahí, el 22 de junio, de 149 mil casos, 149 millones de casos y de 3 millones de muertes, en 2 meses habíamos aumentado a 179 millones de casos y casi a 4 millones de muertos. Esto fue después de que la India tuviera las celebraciones y en este momento es cuando quemaban a los pacientes en la foto que les enseñé al inicio. Miren, la India ya ocupaba el segundo lugar. A día de hoy, al 22 de febrero del 2022, vean que de 176 mil casos, de 178 millones de casos, hoy llevamos 427 millones de casos, de casi 3 millones 800 mil muertes, hoy estamos llegando a los 6 millones de muertos. Sí, y ahora Estados Unidos lidera, seguido por Francia, seguido por Alemania, seguido por Rusia, Brasil, y la India volvió a caer al 6º lugar, porque a India quien lo hizo mucho estrago fue la variante Delta y en el mundo en general. Pero vean que empezamos la primera clase con 148 millones de enfermos. En 2 meses llevamos 176 y en más o menos 8 meses llevamos 427 millones de enfermos por COVID-19 y empezamos con 3 millones de muertos y un año después estamos doblando la cantidad de muertos. Jóvenes, parecerá poco, pero imaginen, engloben en su cabeza 6 millones de personas muertos en un lapso de 2 años por una enfermedad viral. Esto es peor que una guerra. Así de sencillo. Guatemala solo tiene 18 millones de personas. Imagínense que en 2 años hubiera muerto, o bueno, Honduras, que tiene 8 millones de personas. Imagínense que en 2 años hubiera muerto la cantidad de 6 millones de personas para que se formen una dimensión. Entonces, es así de grave, así de importante y devastadora así de esta enfermedad con nosotros. Ahora, esta gráfica me gusta porque realmente es lo que estamos viendo, pero se la voy a mostrar bien mejor con estadística que sigue a continuación. Yo les seré honesto. Cuando Yamatei empezaba la pandemia y hacía cadenas nacionales a diario, nosotros veíamos que reportaba 2, 3 muertos y a nosotros solo en una noche en el Roosevelt se nos murieron 32 personas. Entonces, desde ese tiempo dejé de ver las cadenas, dejamos de confiar en esa información y dejamos de creerla. Pero no estamos exentos de responsabilidad de presentar lo que son los números oficiales del gobierno para Guatemala. Y pues aquí podemos ver que Guatemala es la que está en más rojos. Este es del 23 y el 23 de febrero Guatemala tiene una incidencia acumulada de casos por habitantes mayor a 10,000. Entonces es el que está más en rojo, pero obviamente saben ustedes que actualmente casi todos los departamentos del país están con semáforo en rojo porque ha vuelto a haber un aumento de la incidencia. Así como Delta fue la que afectó en la India, en Guatemala la que está afectando, sabemos ahorita, es la variante Omicron. Pero esta me gusta. Bueno, no me gusta, pero me interesa que la vean. Vean que cuando se dio la variante Delta, empieza a surgir en mayo, aumenta para los meses de junio, por eso es que en junio se doblaron los casos, como les acabo de mostrar a nivel mundial en la diapositiva anterior, pero el pico lo vimos más o menos el 16 de agosto. Entonces, el 16 de agosto fue una fecha devastadora, una cantidades tremendas. Nosotros en este segundo pico, porque en Guatemala esta fue la segunda ola, fue devastador también para el personal de salud, que ya estábamos realmente
desesperados de estar viendo tanto paciente COVID. Las emergencias se volvieron a abarrotar de COVID y para el 16 de noviembre volvió a bajar. De noviembre y diciembre en lo privado, más o menos 2 meses, yo no vi ni un paciente COVID durante 2 meses. Entonces estábamos muy contentos. Pero en enero, definitivamente, como pueden ver en esta gráfica, volvieron a aumentar los casos en Guatemala. Alcanzamos el pico hace más o menos 3 días y ahorita, hace más o menos 4 días y ahorita estamos empezando a ver que empieza a haber como una tendencia descendente de los nuevos casos. Esto de alguna manera coincide con lo que está pasando a nivel mundial y con lo que la Organización Mundial de la Salud está mencionando. En marzo del 2022 estaría controlada la pandemia del 2019, la pandemia del COVID, predice la OMS. Este es el último slide de la presentación, pero me la salté para que pudieran ver ese dato. Regresando a lo que estamos platicando, entonces ya vieron lo interesante de cómo se está comportando la pandemia. Preguntas que surgen. Doctor, ¿cuánto tiempo dura el COVID incubando y cuál es el periodo contagioso? Esto ha cambiado un montón, jóvenes. Antes, cuando empezaba la pandemia, nadie podía regresar a trabajar sin tener un hisopado negativo. Pero en esta clase se van a dar cuenta de cómo ha evolucionado las tendencias, el periodo contagioso y vamos a ver algunas cosas que han cambiado mucho. Lo que sí sigue siendo cierto es que el periodo de incubación es de 3 a 7 días, con un promedio de 5 días y un máximo de 14. Y lo más peligroso y lo que afectó y devastó mucho es que el SARS-CoV-2 es contagioso durante el periodo de incubación, a diferencia de lo que era el SARS-CoV-1, que no infectaba durante la persona estaba incubando, solo cuando ya hacía síntomas. Bueno, el COVID-19 sí infecta cuando la persona está apenas incubando. ¿Ok? ¿Cuánto es el periodo contagioso? Me preguntaba un compañero de ustedes hace poco, doctores, si salgo positivo, ¿cómo se interpreta? ¿Cuánto tiempo tengo que estar fuera? Bueno, les traigo la información disponible al día 22 de febrero en el ITSA y en el CDC. Hay dos términos que son diferentes, jóvenes. Una cosa es que a usted lo manden a cuarentena y otra cosa es que a usted lo manden a aislarse. A usted lo mandan a cuarentena cuando usted estuvo expuesto a una persona con COVID-19 y a usted lo mandan a aislarse cuando usted es positivo en COVID-19. Si a usted estuvo en contacto con una persona COVID-19, hay tres panoramas que debe considerar. El primero de ellos es, si usted estuvo expuesto al COVID-19 y no tiene un esquema de vacunación completo contra el COVID-19, debe hacer cuarentena de al menos 5 días. Es decir, si no tiene vacunas o no tiene esquema completo, debe irse a su casa, sí o sí, después de un contacto durante 5 días. Debe quedarse en casa haciendo la cuarentena, usar una mascarilla bien ajustada, proteger al resto de la familia de la casa y no viajar. Una vez terminados los 5 días que le exige por tener contacto y no estar vacunado, debe estar siempre con la mascarilla y muy atento hasta el día 10, porque al día 10 puede hacer todavía síntomas. Si llegó al día 10 y no ha hecho síntomas, probablemente ya no va a enfermar. Por eso, el día 10 es el tiempo de cuarentena cuando la persona no está vacunado y tuvo un contacto positivo. ¿Qué pasa si tuvo un contacto con alguien positivo para COVID-19, pero tiene el esquema de vacunación completo? Esto es la mayoría de nosotros que tenemos contacto positivo todos los días en la emergencia, en el hospital, viendo pacientes. Como tenemos el esquema de vacunación completo, no necesitamos hacer cuarentena, excepto que alguno de ustedes presenten síntomas. Entonces, como ya han visto, si uno de ustedes presenta síntomas, inmediatamente se manda a hisopar y se les manda a casa a cuarentena mientras obtienen el resultado. Aquí recomiendan hacerse una prueba de detección, incluso si no presenta síntomas, 5 días después del último contacto cercano con una persona COVID-19. Yo tuve contacto con una persona COVID-19, no hice ningún síntoma, me hice un hisopado a los 5 días y salí positivo asintomático. Este fue mi caso. Así se me dio ahorita en enero. Entonces,
Es lo que debemos hacer, aunque no tengamos síntomas, si tuvimos un contacto y estamos vacunados, un contacto cercano, por ejemplo, su mamá, su papá, su hermana, su pareja, este tipo de contacto, va y se hace una prueba a los 5 días, sobre todo para ver que no sea un positivo asintomático. Hay que estar atento nada más a los síntomas. Si a los 10 días no hemos hecho síntomas, es poco probable que vayamos a enfermar. Y el tercer panorama que deben ver cuando han tenido contacto con un caso positivo es si estuvo expuesto al COVID-19, pero usted tuvo COVID-19 en los últimos 90 días, o sea, tuvo un resultado positivo para COVID-19, no necesita cuarentena tampoco, excepto que presente síntomas. Y se preguntarán, pero ¿y esto por qué? Entonces se preguntarán, ¿por qué? Porque después de que usted ha sido enfermo por COVID-19, actualmente se considera que 90 días duran los anticuerpos de inmunidad natural o desarrollados secundarios a la infección. 90 días, por eso es que si lleva 90 días de haber estado enfermo, no necesita irse los 5 días a cuarentena a casa, sino que solo tiene que estar atento de los síntomas y se comporta similar a que usted estuviera vacunado. Ojo con eso, se comporta similar, pero no igual a que usted estuviera vacunado. Ahora, ¿qué es el aislamiento? Es cuando uno de ustedes ha sido positivo. Entonces, ¿cómo calculamos el aislamiento? El día cero es el primer día en el que presentaron síntomas o que recibieron un resultado positivo de una prueba viral, y el día uno es el primer día completo después de que aparecen los síntomas o después de que se tomó la muestra para la prueba de detección. Entonces, ¿qué hay que hacer si tiene un resultado positivo en la prueba de detección de síntomas de COVID-19, esté vacunado o no? Si usted está positivo, miren qué importante. Antes se iba, como les dije al inicio de esto, nos mandaban a casa y no podíamos regresar hasta tener un PCR positivo, negativo después de la pandemia, ve, después de los síntomas. Usted se debe quedar en casa por al menos 5 días, aislado de otras personas de su hogar. Use mascarillas y no viaje. ¿Cuándo termina mi aislamiento, doctor? ¿Cuándo yo ya no debo estar aislado? Vean qué importante, porque aparte de que es para ustedes como médicos les van a hacer esta pregunta con frecuencia. El aislamiento, jóvenes, termina pasados 5 días completos, tomando en cuenta que en las últimas 24 horas no ha presentado fiebre sin necesidad de fármacos antipiréticos. Entonces, hoy es mi día sexto, ya llevo un día completo sin fiebre, ahí yo termino mi aislamiento. Pero no significa que no va a tomar precauciones hasta el 10.º día. Entonces, ya puede salir con una mascarilla bien ajustada, ya puede andar en algunas actividades que no involucren retirarse la mascarilla si ya lleva más de 5 días y en las últimas 24 horas no ha hecho fiebre. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede para los pacientes que son como yo, que fui positivo asintomático. Si somos positivos asintomáticos, en 5 días debemos reincorporarnos a nuestras actividades. Si fueron positivos sintomáticos, aunque al 6.º día ya puede usted retirar el aislamiento, no se va a presentar a las actividades en el Hospital Roosevelt hasta luego de 10 días, sin necesidad de una prueba de PCR que confirme que ya esté negativo. Espero les haya quedado claro esta parte. ¿Qué sucede con los graves? Bueno, la CDC recomienda un periodo de aislamiento de 10 días como mínimo para los graves y de 20 días más o menos el periodo máximo de contagiosidad. Entonces, si tienen algún familiar o un paciente que usó oxígeno, que estuvo ventilado, cualquiera de estas cosas, este es el periodo en que vamos a estar vigilando. ¿Estamos claros en eso? Entonces, continuando con esto. Y tienen que comprar papel higiénico. Es necesario. Bueno, gracias, doctor. Vamos a otra parte muy, muy importante. Bueno, ¿cuánto dura la infección o cuánto tiempo dura después de que he sido positivo mi protección? Bueno, la asociación del SARS-CoV-2 con pruebas de anticuerpos seropositivos y el riesgo de futuras infecciones. El primer estudio que salió decía que más o menos 2 a 3 meses posteriores a la infección uno perdía la inmunidad, que esto dependía
de la gravedad de la enfermedad. Para serle francos, me infecté en abril o mayo del 2020 y 9 meses después de haberme infectado tenía los niveles de anticuerpos en niveles bastante altos. El punto de corte era 1.4 y yo 9 meses después persistía con 5.8. Eso sí, empecé con 9 y 9 meses después tenía todavía 5.8. Entonces, a día de hoy se ha desestimado lo que se pensaba y como les mencioné previamente, 90 días es el tiempo que se determina uno puede tener protección luego de la enfermedad. Ese es el consenso universal al que se ha llegado. Y esto lo pueden encontrar en la revista JAMA, que es un estudio interesante que salió. Ahora, actualmente nos encontramos con un problema. Doctor, y si yo me hago anticuerpos, ¿cómo sé que mis anticuerpos son por la vacuna o cómo sé que mis anticuerpos son producto de que me enfermé? Bueno, señores, es importante destacar que las pruebas actuales para detección de anticuerpos son de dos maneras. La número uno, están dirigidas contra la nucleocápside y estos solo se generan posinfección. Ninguna vacuna va a ser capaz de generarles anticuerpos contra la nucleocápside. Estos solo los genera la infección. Las vacunas, como les mencioné, lo que tienen como diana es la espiga, la proteína S, proteína Spike o proteína espiga. Entonces, estos sí forman anticuerpos contra la proteína Spike o la proteína espiga. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren, en realidad, hasta a día de hoy, ningún laboratorio tiene el permiso de vender o usar anticuerpos para diagnóstico de COVID. Eso no está permitido todavía, pero por ejemplo en el Hospital Roosevelt se hacen. Y lo que tienen que tener en cuenta es esto: si llegan a adquirir uno, de alguna manera vean que sean anticuerpos contra nucleocápside o anticuerpos contra la espiga, porque si se miden contra la espiga y les sale negativo, es porque no se han enfermado, no porque la vacuna no hizo efecto. Entonces tienen que ver que sea contra nucleocápside si quieren ver el infeccioso y contra la espiga si es vacunación. En el Roosevelt, por ejemplo, hacemos los dos. Después de que todos nos vacunamos, nos mandaron a llamar para medir anticuerpos. Y antes de que se vacunara todo el mundo, les digo que yo me hice los anticuerpos para ver si tenía protección y también los hacían. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, que unos son contra la nucleocápside, los que son infecciosos, y otros son contra la proteína Spike, que son por vacunación. ¿Cuál es la clínica? A día de hoy, a mí me molesta mucho y de verdad se los digo, que la gente diga, es que tenía una gripe. Gripe ahorita no existe, señores, no existe una gripe. Médicos incluso siguen diciendo, es que mire que tenía un pequeño resfriado. No, señores, ahorita nadie tiene gripe hasta demostrar que no es COVID. Y entonces esto es un poco de diferencial de los síntomas y signos para que ustedes tengan claridad. Pero el mensaje final que quiero que se lleven es que nadie tiene gripe hasta demostrar que no es COVID. La clínica, COVID, gracias a Dios, jóvenes, y esto es un efecto tan importante de la vacuna que hemos visto, pero antes de la vacuna, y se sigue clasificando así porque todavía hay gente sin vacunarse, se clasifica el leve, moderada, severa, grave, que es la misma, o crítica. ¿Y qué hace la diferencia, doctor? Bueno, leve es aquel paciente con fiebre, con tos, con dolor de garganta, malestar general y mialgias, presentan síntomas gastrointestinales, en su mayoría diarrea, anosmia y ageusia, que ahora no es común. Ahora no esperen que los pacientes pierdan gusto y olfato, y algunos están linfopénicos. ¿Cuáles de estos predominan con la variante Omicron? La fiebre, la tos ya puede ser con expectoración y rinorrea. Si usted tiene moco, ya no es como antes, que el COVID era sin moco en las primeras variantes. Ya no es tos seca, ahora puede tener tos con expectoración y puede tener rinorrea, ¿verdad? Ya la anosmia y la ageusia ya no son tan comunes. Esta es la evolución de un paciente que ingresó con un caso leve. Vean que tenía estos síntomas. Esta radiografía es un paciente de nosotros, donde ven que la radiografía solo muestra un poquito de infiltrado en la parte basal periférica del lado izquierdo. Se convierte en moderado un paciente cuando presenta los mismos síntomas que ya vimos para un COVID leve, pero aparte radiológicamente presenta neumonía. Y lo que lo diferencia entre moderado y aquel paciente grave
es que el moderado sí tiene patrón radiológico de neumonía, pero no desatura aún. A esta radiografía evolucionó el paciente que les mostramos en la radiografía previa. Y esta era la tomografía de este paciente. Los hallazgos tomográficos de COVID son imágenes de vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, como pueden ver acá. Miren, que se localiza en las partes periféricas del pulmón, como pueden ver aquí está en la periferia, y se hace más intenso en las partes basales. Miren las bases de este pulmón, cómo empiezan a verse mayormente afectadas. De vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, que afecta la región posterior, las regiones periféricas y basales del pulmón. ¿Qué lo convierte en severo? La hipoxemia. La disnea es el síntoma más común de enfermedad grave o paciente hipoxémico. Debe enseñarle a su paciente que en todo momento debe saturar arriba del 94%. Si la saturación baja del 94%, ya tiene que consultar con un médico, hacer las evaluaciones pertinentes radiográficas y laboratoriales y ver el grado de afectación que tiene, hacerlo a tiempo. Por eso el saturador debe ser importante, porque si no ya llegan críticos y ya no hay mucho que hacer. Entonces, y esta es la radiografía como fue progresando nuestro paciente. Aquí la van viendo, esta radiografía, ven que la PAFI, que es la relación entre el oxígeno y que el paciente tiene, la presión arterial de oxígeno y el flujo de oxígeno que están administrando, va bajando, y por último termina en crítico, que es el paciente que requiere ventilación mecánica invasiva o no invasiva porque desarrolló un ESDRA o un SARS, un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este es el paciente crítico. Entonces, y esta fue la tomografía. Miren el vidrio ilustrado, miren cómo evolucionó ese pulmón desde arriba, ya tiene un consolidado, tiene broncograma, vean cómo está afectado prácticamente todo el pulmón de este paciente. Entonces, esta es la evolución de un paciente que empezó leve, pasó a moderado, se convirtió en grave y terminó siendo crítico. Aquí está este slide, a mí me gusta un montón porque es lo que normalmente aprendimos a conocer. Hay un periodo de incubación que dura de 0 a 5 días atrás desde el inicio de los síntomas, y en este tiempo, recuerden, son infecciosos. Luego inician los síntomas que están descritos ahí, que son los principales, y a medida avanzan los días, al día séptimo se considera que es donde existe la mayor actividad de toxinas inflamatorias, lo que vimos al principio, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, aumenta la producción y se convierte en un cuadro mucho más grave. Entonces, habiendo visto esto, en el día 10 es cuando el paciente ya está mucho más inflamado, ya hay enfermedad severa en el 14% de los pacientes, o ya puede existir enfermedad crítica, o sea que ya están ventilados invasivo o no invasivo porque desarrollaron dificultad respiratoria aguda el 5% de los pacientes. Vean que el día 7 es importante para el uso de algunos fármacos. Hay fármacos que solo están indicado utilizarlo si no ha llegado al día séptimo, por esto que les estoy enseñando. Al día séptimo es donde empieza la mayor actividad inflamatoria. Pero esto, señores, es lo que conocíamos antes. Hoy esto ya cambió. ¿Por qué cambió? Cambió gracias a la vacuna, que era lo que les decía. Señores, yo veo entrar señoras de 91 años por COVID que entran para evaluación, se hace su radiografía, se hace sus laboratorios y en 2 horas va para la casa porque no tiene nada más que un cuadro gripal. Y cuando no había vacuna para la población joven, veía entrar jóvenes de 32, 37 años con un cuadro crítico a ventilación mecánica por no estar vacunados. Entonces, ¿qué hizo que todo esto cambiara? La vacuna, señores. La vacuna es excesivamente fundamental y de suma importancia, y este es parte del mensaje de la clase, que ustedes se lleven con claridad el concepto de la importancia de la vacuna y que eduquen a las personas cercanas o a quien puedan de la importancia de la vacuna. Obviamente no podemos obligar a nadie, pero la vacuna
hizo la diferencia y nosotros lo vimos. Cuando pasábamos de tener el Roosevelt lleno, todas las habitaciones en lo privado, y el doctor Moreira lo podrá confirmar porque él nos ayuda a ver pacientes en lo privado como endocrinólogo, podrán darse el porcentaje que no cabía en las camas y actualmente tenemos uno o dos en el lapso del tiempo y son generalmente no vacunados. Entonces la vacuna sí hace la diferencia. Por eso les pongo esta imagen. Entonces, recapitulando lo que hablamos, enfermedad leve, moderada, enfermedad severa y enfermedad crítica. ¿Cuáles son los factores de riesgo que implican complicaciones por COVID-19? La edad avanzada, obviamente los viejitos eran los que peor les iba, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonares, hipertensión, diabetes y la obesidad. Yo vi morir jóvenes de 18 o 22 años simplemente por ser obesos, ser un mal factor. Pero ahora, ¿qué es lo que determina la complicación o no? Se los insisto, señores, miren, los no vacunados. Este es el principal factor de riesgo para morirse en la actualidad por COVID-19. No significa que alguien vacunado no se puede complicar. A día de hoy, ayer salió la evidencia de una vacuna realizada por Sanofi que sí protege del 100% de letalidad, francesa por Sanofi, y está en etapa 3 clínica y ahorita ya van a mandar los resultados, pero es la única que protege 100% de letalidad. Pero no vacunarse los predispone a que puedan morir por COVID. Los laboratorios, estos son los exámenes de laboratorio que le tienen que hacer a todo paciente, incluyendo algún familiar, cuando tenga COVID para ver el grado de enfermedad y de afectación que tiene. Hematología para ver linfopenia, niveles elevados de dímero D para valorar y fibrinógeno para valorar si vamos a anticoagular o no, porque estos son los dos factores que les dicen si su paciente tiene un riesgo alto de formar trombos o no. La LDH, que nos permite ver el grado de hipoxemia y de complicación, la proteína C reactiva, que les indica el grado de inflamación que su paciente tiene, la ferritina, que es otro reactante de inflamatorio agudo, y la interleucina 6. Les dije al inicio, recuerden mucho ahorita que estamos hablando lo que es la interleucina 6, que está acá. Miren la interleucina 6 que está acá. ¿Por qué? Porque esta es la que permite saber el grado de inflamación que su paciente puede tener. Entonces, hay fármacos que la anticoagulación se usa en base a los niveles de dímero D y fibrinógeno, y los fármacos contra el COVID se usan de acuerdo al grado de inflamación. El grado de inflamación está determinado por la proteína C reactiva, la ferritina y la interleucina 6. La procalcitonina suele ser normal porque ya sabemos que es un virus, no una bacteria. La radiografía de tórax es importante para el seguimiento de los pacientes desde etapas tempranas hasta etapas posteriores, tanto en el manejo hospitalario como en el manejo domiciliario del paciente, para el manejo post-COVID del paciente, para ver que la radiografía vaya mejorando los grados de fibrosis, y a la vez nos permite un monitoreo dinámico. Si hay un agravamiento de los síntomas, si no está la tomografía disponible, o en la actualidad ya ustedes han visto que hacemos ultrasonido pulmonar para diagnóstico. ¿Qué vamos a ir a buscar en una radiografía de un paciente con COVID? Infiltrados de tipo vidrio deslustrado que afectan en la periferia y en la parte basal, como pueden ver en la radiografía, donde están las flechas. Vean que las flechas negras están en la periferia y en las regiones basales, porque ahí se acumula el vidrio deslustrado, ahí se produce la mayor inflamación. La tomografía nos permite detectar de manera más temprana y con una mayor sensibilidad las lesiones. Por ejemplo, hace 3 días o no, hace una semana llegó un paciente que no tenía la prueba, todavía el resultado, pero vi la tomografía y la tomografía era característica, porque es más sensible, es un poco más específica que la radiografía, pero tampoco es completamente específica. Determina el grado de lesión pulmonar o de inflamación, nos permite ver crónicamente la evolución de las lesiones y ver diagnósticos diferenciales, como cuáles estos pacientes con COVID se infectaban mucho de hongos. ¿Cuáles son los patrones que podemos ver? El vidrio esmerilado, que es el que hemos estado viendo en los ejemplos de las tomografías anteriores, con afectación subpleural y generalmente es bilateral asimétrica, que afecta la periferia y la región basal, como pueden ver en las imágenes que les muestro a continuación. Tienen un corte axial. Permítanme.
Tienen un corte axial, como pueden ver aquí, y un coronal. Vean que la afectación es bilateral y periférica, la región basal, bilateral y periférica. Y si ven un corte axial, vean que es periférico. Miren, vidrio deslustrado. Estas imágenes hiperdensas son las que se denominan vidrio deslustrado en la tomografía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, ahora esto ha cambiado un montón, señores. Pero, bueno, no mucho, pero para empezar a hablar del diagnóstico, veamos esta gráfica. Ven en verde, la raya verde representa la carga viral. Vean que la carga viral empieza a elevarse desde el periodo de incubación, donde ya somos infecciosos. Vean que luego sigue el inicio de los síntomas en una gráfica morada. Esto es cuando ya está con síntomas. En los primeros 5 días de iniciados los síntomas, una prueba de antígeno nos puede permitir hacer diagnóstico. Pasadas 2 semanas, como pueden ver la línea roja, empieza la formación de anticuerpos, específicamente los anticuerpos de inmunoglobulina M. Cuando tengamos un anticuerpo de inmunoglobulina M, significa que en ese momento estamos enfermos. Cuando tenemos y pasadas 2 semanas y media, empiezan a elevarse los anticuerpos de memoria, denominados anticuerpos de inmunoglobulina G. Entonces, si tienen una prueba de anticuerpos, recuerden que vayan contra los nucleotidasa y no contra la proteína Spike. Si ven el M, están enfermos. Si ven el G, es que se curaron de la enfermedad y desarrollaron anticuerpos. Así se detecta. Pero en base a estas gráficas que les estamos enseñando, vean que la carga viral y una persona es infecciosa desde los días asintomáticos o periodo de incubación. Por eso, en ese tiempo, la prueba recomendada, como ven ahí, es el PCR, que es una prueba de detección propiamente de partículas virales. Si ya empezó con síntomas en los primeros 5 días, la prueba diagnóstica de elección es que puede funcionar porque nunca es de elección, es el antígeno. Y luego, para saber si enfermamos o no, los anticuerpos. Una vez que hemos visto esta gráfica, veamos. Para todo paciente sospechoso, lo recomendado es que hagamos una prueba de reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa, una PCR, no un antígeno. Los anticuerpos, como ven ahí en rojo, no son utilizados para diagnóstico. Si vamos a usar una prueba de antígeno es porque mi paciente ya tiene síntomas. Entonces, ya vieron que para un periodo post-exposición, pero de incubación, no hagan antígeno, que un montón de gente va a Bloom Medical o a Techniscan. Mire, ya tuve contacto positivo, pero ya me hice una prueba de antígeno y estoy negativo. No, antígeno solo sirve si ya tiene síntomas y no siempre, porque de 40 enfermos solo va a captar 25, 26 y va a dejar 14 que sí están enfermos sin detectarlos. ¿Por qué? Porque lo que detecta son proteínas, detecta proteínas que son generadas por el virus, pero no partes estructurales del virus, sino que el virus entró, desarrolló una proteína y creó un antígeno y la prueba lo detecta. Pero si se confunde, se entrelaza o no detecta este antígeno, va a salir negativa. Por eso da muchos falsos negativos. Mientras que la prueba basada en PCR, esta detecta parte estructural del virus. Entonces, si hay un virus que entró, no hay forma de que no detectemos una parte estructural. Y los anticuerpos, como les enseñaba en la gráfica previa, solo sirven para una vez pasada la enfermedad. Entonces, por lo menos 10 días hacia arriba. El M indica que está enfermo, el G indica que ya curó. Entonces, una vez habiendo visto esto, doctor, ¿y qué pasa si en mi trabajo me están pidiendo una PCR para regresar? Llevo 28 días y sigo saliendo positivo. Hubo una niña, jóvenes, que estuvo 9 meses hospitalizada porque su PCR nunca negativizaba. Bueno, esto obviamente no puede seguir siendo así. ¿Y qué existe ahora? Esto, miren que les traigo que esto es nuevo. Nosotros cuando nos llega un paciente en lo privado, y esto se hace en diferentes hospitales, incluyendo en casos muy específicos en el Roosevelt, hacemos una prueba de PCR que se llama ID Out, sale en el momento, es de biología molecular y es de tipo PCR. Si el paciente ya lleva, ¿cómo hacemos ahora? No es lo mismo, recuerden, hospitalizar a un paciente en un área COVID que hospitalizarlo en un área que es no COVID. Entonces,
O no es lo mismo que alguien que le pagan por días trabajados lleve 15 días siendo positivo y no puede ir a trabajar. Entonces, si pasaron 10 días, que es el tiempo que ya platicamos, de acuerdo a la CDC, que termina el aislamiento, si el caso fue leve a moderado, y se hacen una prueba y es positiva, tienen que ir y solicitar un GeneXpert, prueba de GeneXpert para COVID-19 o PCR en tiempo real. Entonces, vean que esta prueba también es positiva, pero ¿qué es lo que cambia aquí? El ciclado o CT. CT se denomina al ciclado, no es punto de corte, no, nada de eso. Cuando les hablen de CT en COVID, es el ciclado. Entonces, es lo que se denomina el umbral de número de ciclos. Entonces, para que entiendan, esta paciente llegó al hospital con 15 días de síntomas y salió positiva. Entonces, mire, señora, me acerqué, le expliqué, usted está positiva. Si yo la ingreso con este examen, usted va a tener que ir a un área COVID donde los costos incrementan. Entonces, tengo otra opción y es ofrecerle una prueba que es un GeneXpert. Obviamente vale un poco más de dinero, pero nos permite hacer un ciclado, un umbral de ciclado y ver si usted todavía es infecciosa o no. Se coloca en la máquina y esta prueba PCR en tiempo real analiza dos proteínas de membrana diferentes, la E y la N2, que son de la proteína del virus, y empieza a hacer ciclados. Da un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. La CDC recomienda 25 ciclos. Si la máquina tuvo que dar 25 ciclos para detectar el virus, es decir, el virus fue detectado hasta el ciclado número 27, esa persona ya no es infecciosa. Pero si la máquina detectó el virus en el ciclado 18, como está por debajo del ciclo 25, esa persona todavía es infecciosa. Aquí en lo privado usamos 35 para este ciclado. Entonces, si la máquina me detectó alguna de las proteínas virales en el ciclo 37, ya la paso a un área de no infecciosos, o sea, a un área normal. Pero si me detectó las proteínas virales en un ciclo previo al 35, o sea, 19, 31, 32, tiene que ir a área COVID porque todavía es infecciosa. Y aquí pueden ver que esta proteína E del virus se detectó en el ciclo 31 y esta en el ciclo 33.5. Como ambos están menos de 35, significa que todavía el resultado del test es positivo para SARS-CoV-2. En este caso, esta señora seguía positivo, pero puedo decirles que un gran número de personas salen negativos en este control. Pues pónganle que si ustedes tienen que ir a trabajar y les piden esta prueba, no se hagan cualquier prueba, háganse un GeneXpert que les permite ver el ciclado y de esta manera saber en qué umbral del ciclo el virus es detectable o no. Entonces, esa es información nueva que es importante que la conozcan. Continuando, la prevención. Bueno, esto es importante para ustedes, jóvenes. Mascarilla facial, protección ocular, distanciamiento físico, evitar los espacios cerrados, no comer en las áreas comunes del hospital, no andar en fiestas, no andar en lugares públicos y, por supuesto, la vacunación. No existe ningún fármaco como profilaxis para el COVID-19. El dióxido de carbono, jóvenes, no es profiláctico ni tampoco tratamiento. ¿Cuál sí es tratamiento? Bueno, esto es tomado de estas guías y de la Mayo Clinic. No son tratamiento y a día de hoy siguen sin reconocerse la ivermectina, la hidroxicloroquina, cloroquina, la acitromicina solo o combinado, lopinavir, ritonavir, aspirina ni el plasma. Y tocilizumab se usa, pero todavía es controvertido. ¿Cuáles sí están aprobados? Bueno, la dexametasona a través del estudio Recovery demostró que ampliamente funciona en los casos que requieren oxígeno. Nada de andar dando esteroide a un paciente que no requiere oxígeno. Muchas personas lo hacen y después las complicaciones son hipertensos, glicemias altas, sangrados. El esteroide solo está indicado para el paciente COVID que requiere oxígeno. La anticoagulación, ya les dije que a través del valor de dímero D y de fibrinógeno vamos a anticoagular al paciente. Y Remdesivir es el único antiviral que fue primeramente aprobado por la FDA. La colchicina tiene relevancia importante para los casos de enfermedad crónica e inflamación del pulmón. Ahora bien, vean todos los que salen abajo.
El Paxlovid y el Molnupiravir son las pastillas, porque son tabletas, así como si alguno de ustedes ha tenido influenza, les damos oseltamivir para tratar la influenza por 5 días. Lo mismo sucede con el COVID. Pfizer y Merck desarrollaron dos pastillas, una es el Paxlovid y la otra es el Molnupiravir, que es combinación de diferentes fármacos, incluyendo ritonavir, una de ellas. Estas son importantes porque les ayudan a reducir el tiempo de síntomas y la progresión a enfermedad grave. Están indicadas para niños mayores de 12 años y para personas de casos leves a moderados. Leves a moderados. La última persona que usó el Paxlovid es la reina Isabel II, que está ahorita actualmente positiva para COVID-19 y empezó a utilizar este fármaco de Pfizer. Esto ya en un par de meses ya los vamos a tener disponibles, como que vayan a la farmacia y compren el oseltamivir. Por lo tanto, esto es muy prometedor. Todos estos biológicos que existen, incluyendo el Olumiant, que ven ahí de 4 miligramos, que es el baricitinib, esta es una tableta que se usaba para los pacientes con artritis reumatológica refractaria. También se vio que como propiedad antiviral funcionaba el COVID. Si el paciente está grave, lo único o con oxígeno, los dos que sí se recomiendan es dexametasona y el remdesivir. Y ven en la esquina que está en grande el sotrovimab. Todos estos fármacos que les estoy contando en estudios clínicos mostraron resistencia a la variante Omicron. Y como dice ahí, miren, el sotrovimab es para uso bajo emergencia, autorizado en Estados Unidos. Es el único que se ha mostrado todavía efectivo 100% contra la variante Omicron. En Guatemala, yo tuve la oportunidad de ver al segundo paciente al que se la pusieron, que es una señora de 83 años, cuesta $6,500. Es una única dosis y a la señora le fue bien. Sotrovimab es el único que actúa contra la variante de Omicron actualmente. Paxlovid, Molnupiravir son orales desarrolladas por Pfizer y Merck, y baricitinib es uno que se utiliza para artritis, pero que también se utilizó en casos de COVID moderado. Entonces, estos jóvenes son los únicos fármacos que están recomendados para COVID. No ven antibióticos aquí, así que no estén dando antibiótico a todos los pacientes. No den acitromicina, no den ivermectina. Y para la gripe, para la tos, utilicen antihistamínicos, antitusígenos, acetaminofén o ibuprofeno para controlar los síntomas. Si el caso es leve a moderado. De lo contrario, pues pueden utilizar algunas de estas opciones. Este es el estudio, el Recovery, que mostró la importancia de la dexametasona. Si no hay dexametasona en su hospital, 6 miligramos al día, pues esto antes de los 10 días, del séptimo al 10 día, deben iniciarlo. Si no hay dexametasona, pueden usar cualquier otro esteroide en dosis equivalente, y el remdesivir, este fue el estudio que lo aprobó. Aquí podemos ver la comparación de la mortalidad y los casos graves con y sin remdesivir, y la verdad es que sí mejora. Se ponen 200 miligramos de remdesivir el día 1 y del día 2 al día 10, cuando empezó la pandemia, se ponían 100 miligramos al día para casos graves. Actualmente son 100 miligramos del día 2 al día 5 para cualquier tipo de caso. Y el Solidarity es como la asociación que estudia todos estos fármacos prometedores para COVID-19, por eso se las quería colocar. Antibióticos no están indicados, señores, a no ser que tengan un choque séptico, que tengan un patrón pulmonar compatible con neumonía de etiología bacteriana, ahí sí. Pero de lo contrario, COVID no cura con antibióticos, y en un par de años vamos a ver el desastre que hemos creado por darle antibiótico a todos los pacientes con COVID. La última parte de la clase tiene que ver con la vacunación. Hay 3 tipos de vacunas, señores. Doctor, ¿y cuál vacuna me pongo? ¿Cuál me conviene? La que encuentre. Hay 3 tipos de vacunas. Está la vacuna que es desarrollada a partir de ARN mensajero, que son las que usan en Estados Unidos como Pfizer y Moderna. Estas tienen material de ARN del virus que cuando entra al organismo, el organismo lo detecta. Los macrófagos, los linfocitos B y los linfocitos T se encargan de agarrar estas proteínas, a formar anticuerpos y crear la inmunidad pasiva a través de la vacuna. Entonces, una vez que han reconocido la proteína, el resto del material genético desaparece de la vacuna.
Tenemos las que tienen subunidades proteicas que aún están en desarrollo y estas lo que hacen es que meten algunas proteínas ya preformadas del virus a la sangre y pues tienen la formación de anticuerpos. Y tenemos las que son dependientes de vectores virales, como cuáles: AstraZeneca para aquel que tenga AstraZeneca, Sputnik para aquel que tenga Sputnik y Johnson. Estas son de vectores, meten adenovirus, pero al adenovirus que le van a inyectar le colocan la proteína Spike, la proteína espiga. El cuerpo detecta esta proteína espiga y por esta razón desarrolla anticuerpos. En Guatemala, cuando hablamos de esquema de vacunación completo, no es el que tiene una dosis, ni tampoco el que tiene 3. Esquema de vacunación completo es el que tiene 2 dosis, de las que son 2 dosis, y la de Johnson. Hablamos de dosis de refuerzo, la tercera, pero esquema de vacunación completo que les van a pedir para viajar o para entrar a cualquier lugar, solo incluye la primera y la segunda. Obviamente ya estamos todos con la tercera, incluso Francia ya está poniendo la cuarta en la población vulnerable. Guatemala, a día de ayer, la capital es donde más vacunados hay, con un porcentaje, 7.153.000 personas tienen la primera vacuna, 5.573.000 tienen ya el esquema completo de vacunación con las 2 vacunas y 1.686.000 ya tienen la dosis de refuerzo, que creo yo que somos todos nosotros los que estamos acá. Entonces, realmente los números parecen bajos, pero tampoco es que sean malos. Y esto lo vemos en el Hospital Roosevelt y lo vemos en lo privado, y esto ha hecho la diferencia. Hay que seguirse vacunando y motivar a la gente a vacunarse. ¿Cuáles son las vacunas que Estados Unidos aprueba? Si quieren viajar a Estados Unidos, la CDC les pide que tengan Pfizer, BioNTech, Moderna o Janssen y Johnson. Pero recuerden que Guatemala tiene también AstraZeneca y también tiene Sputnik. Pfizer es la única que está recomendada para mayores de 5 años, Moderna solo para mayores. Esto es por si les preguntan, ¿y cuál me pongo? Bueno, Moderna para mayor de 18 años y Janssen para mayor de 18. ¿Cuál es el esquema completo de vacunación para Pfizer? Las 2 dosis administradas en un intervalo de 21 días. ¿Cuál es el esquema completo para Moderna? Las 2 dosis administradas en un rango de 28 días. ¿Cuál es el esquema completo para Janssen y Johnson? Una dosis. ¿Qué es la dosis de refuerzo? Bueno, esta se debe aplicar a todas las personas de 18 años de edad o más y a aquellas personas que son vulnerables. En este momento la recomiendan a los 5 meses, pero Guatemala incluso ya la bajó a los 3 meses. Lo oficial dice que deberían de ser 5 meses. Guatemala, Honduras e incluso en algunos lugares de Estados Unidos ya lo bajaron a 3 meses. ¿Cuándo usted puede decir que está con el esquema de vacunación completo? 2 semanas después de haberse aplicado la segunda dosis de Moderna, 2 semanas después de haberse aplicado la de Pfizer y 2 semanas después de la única dosis de Johnson. ¿Por qué 2 semanas? Bueno, se los mostré en la gráfica que vimos previamente, que los anticuerpos empiezan a formarse a partir de las 2 semanas. Por eso tiene que esperar 2 semanas para decir que ya tiene protección e inmunidad contra el COVID. Recuerden que existe una trombocitopenia, un estado protrombótico asociado a la vacuna de AstraZeneca. Bueno, el Instituto Gamaleya, que creó Sputnik de Rusia, ayudó a Oxford y a AstraZeneca a modificar su perfil de bioelementos que venían en la vacuna y con esto se redujo la formación de trombos. Entonces ahora la probabilidad es mucho más baja. Vean lo que viene a continuación. Me da mucha cólera que me dice, mire, ya se vacunó. No, doctor, por lo que uno escucha. Una cosa es lo que escucha y otra cosa es lo que usted tiene que enseñarle a su paciente que es realidad. Mito. Si me vacuno contra el COVID-19, mi resultado en una prueba de detección viral será positivo. Negativo. No, señora. Usted va a poder viajar, vacúnese porque va a poder viajar aunque se haga una prueba, porque ninguna de las vacunas autorizadas y recomendadas contra COVID-19 puede ocasionar un resultado positivo en las pruebas virales. Las pruebas virales que ya les enseñé que se usan cuando hay infección. ¿Por qué? Porque ninguna tiene los materiales o los elementos para causarlo. Otro mito. ¿Me puede enfermar una vacuna contra COVID-19 de COVID? Ninguna de las vacunas contra COVID-19 contiene el virus que causa el COVID-19. Recuerden, tiene material genético de ARN
o tiene la proteína spike en otro proceso viral, pero ninguna tiene el virus como tal. No pueden causar COVID-19. Eso sí, los síntomas son muy similares a cuando se ponen cualquier vacuna. Mito. La inmunidad natural adquirida a través de la infección por COVID-19 es mejor que la obtenida por la vacuna. Esto mucha gente dice. Yo prefiero que me dé a vacunarme. Yo espero que me dé en vez de vacunarme para desarrollar inmunidad. Señores, es más seguro y más confiable generar inmunidad contra COVID a través de la vacuna que por infección. Usted no sabe cómo va a evolucionar la infección, nadie sabe cómo va a evolucionar la infección en una persona y le va a quitar la vida. Una vacuna no lo va a hacer. Contienen microchips. Señores, esto parece mentira, pero esta información se las estoy bajando se las puse de revistas científicas, pero esto es lo que realmente la gente dice. Bueno, esto no necesito aclarárselos a ustedes que son letrados, ¿verdad? ¿Las vacunas contra el COVID-19 causan variantes? No. El no vacunarse es lo que está haciendo que sigan existiendo nuevas variantes para COVID-19. Por esta razón, señores, es que en países como Francia ya van a obligar a los no vacunados. Si usted va a entrar a un restaurante, tiene que estar vacunado. Si va a entrar a un estadio, tiene que estar vacunado. Los ingredientes incluidos en las vacunas contra COVID-19 son peligrosos. Bueno, AstraZeneca tenía ese mito, pero actualmente ya se sabe que no. Todo esto está corregido. ¿Afectan la fertilidad las vacunas? Mi hermana pensaba eso. Como estaba joven y se acaba de casar, pensaba que no se la quería poner porque quería salir embarazada. En la actualidad no existe evidencia que demuestre que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, cause problemas de fertilidad, ya sea hombre o sea mujer. ¿Y en el embarazo qué pasa? Bueno, actualmente ya las guías ya recomiendan que se vacune toda mujer que esté embarazada. Y por último, la frase que ya vimos, se espera que en marzo del 2022 esté controlada la pandemia de COVID-19. Esto salió ayer, es de la Organización Mundial de la Salud, y pues veamos cómo nos va. Esperemos que realmente así sea, pero creo yo que este año todavía va a ser un año difícil. Que volvamos a lo que antes éramos, lo dudo, pero probablemente vamos a estar mejor. De hecho, hace una semana Boris Johnson, el primer ministro británico, estableció como ley que la persona positiva para COVID-19 ya no va a tener que aislarse, va a poder ir a trabajar con mascarilla, va a poder ir a hacer sus actividades normales con mascarilla. ¿Por qué? Porque quiere incentivar que empecemos a convivir con el COVID-19 como quien anda una gripe. Veamos cómo nos va. Gracias, jóvenes, por su atención, gracias por su tiempo. Hemos terminado la clase el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, es el momento de resolver.